Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan Bautista ha resucitado, y por eso los poderes actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes al oírlo decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba, quedaba desconcertado, y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: «Pídeme lo que quieras, que yo te lo doy». Y le juró: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella salió a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». La madre le contestó: «La cabeza de Juan el Bautista». Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: «Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan y se la entregó a la joven. La joven la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos felices escuchando por estos días en la primera lectura la carta a los Hebreos, atribuida en principio al apóstol Pablo y luego, según los escrituristas, a un discípulo anónimo del apóstol Pablo. Su profundidad, su riqueza teológica, su contenido exhortativo, la manera literaria y preciosa como nos muestra los sentimientos de Cristo sacerdote, como nos muestra de una manera única cómo vivir la experiencia de Dios en el corazón, hace que esta carta de verdad sea digna de volver a ser leída y releída por nosotros. Vamos ya muy adelante en ella, capítulo 13, y hoy nos da una serie de fórmulas, o si se quiere, de exhortaciones cortas sobre diversos temas de la vida cristiana que adquieren un acento especial a la luz de la última perícopa o frase que fue el lema del jubileo del año 2000: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. A partir de sencillas afirmaciones, cada uno de nosotros piense: la palabra de Jesús es viva, es universal, es válida, es sabia, es veraz. Ayer, hace 2000 años, hoy, en el siglo XXI y siempre. Es válida y es verdadera esta afirmación con la que se inicia este capítulo 13 de la carta a los Hebreos. Conserven el amor fraterno y no olviden la hospitalidad. Por ella unos recibieron sin saberlo la visita de unos ángeles. Seamos nosotros hospitalarios y acogedores. Reconozcamos la fuerza del amor fraterno, de querernos como hermanos, de sentirnos cercanos unos a otros. En una sociedad como la nuestra, donde el verbo amar parece haber pasado de moda, entrar en desuso, donde lo importante es producir, comprar y vender, acumular y solo disfrutar de manera egoísta, ayer, hoy y siempre es la palabra de Jesucristo y podemos decir: vale la pena luchar por ese amor entre hermanos.
La experiencia de la primera comunidad cristiana es esa. Jesús quiere, desea, pide, exhorta, ora al Padre Dios para que nosotros nos queramos en comunidades fraternas, en comunidades de hermanos. En una segunda exhortación de esta carta, nos invita el autor de la misma: acuérdense de los que están presos, como si ustedes estuvieran presos con ellos. Acuérdense de los que son maltratados, como si ustedes estuvieran también maltratados en su carne. En el fondo es reconocer que hay un dolor en el mundo, que no podemos ser tan indiferentes. Nos lo dijo con lágrimas esta niña en el encuentro con jóvenes en Manila, Filipina, hace un par de semanas, el Papa Francisco. No podemos perder el miedo a llorar. No podemos de alguna manera silenciarnos y, encerrados en nuestra burbuja de bienestar egoísta, olvidar los dolores de tantas personas que tienen alma espiritual como nosotros, que tienen de alguna manera sentimientos como nosotros y que corrieron una suerte diferente de la de nosotros. Recordarán esta famosa expresión de la niña y que luego sirvió para que el Papa dejara a un lado su discurso allá en Manila, Filipinas, y dijera simplemente: amiga, niña, no tengo respuesta para la pregunta que con lágrimas me has formulado a propósito de dónde está Dios y por qué permite Dios el sufrimiento de tantos niños. Y la niña irrumpió a llorar espontáneamente. El Papa dijo: has hecho la gran pregunta sobre el misterio humano y la has hecho desde el dolor con lágrimas. No tengo respuesta. Solo invito a quienes me siguen, millones de personas en televisión, en radio, en internet, y la gente que estaba allí presente les dirá: no tengamos miedo de llorar el dolor de otros. Hay que romper este círculo vicioso de la indiferencia. De hecho, el tema de la Cuaresma habla claramente de romper esa indiferencia, esa insensibilidad, esa inercia, esa indolencia del corazón humano. Palabras que se han puesto de moda: indiferencia, indolencia, inercia, incapacidad para sentir el dolor del otro. Eso significa un poco: acuérdense de los que están presos como si ustedes estuvieran, de los que son maltratados como si ustedes fueran maltratados. Pero en un tercer aspecto nos dice claramente el autor de la carta a los Hebreos que todos respeten el matrimonio, el lecho nupcial, que nadie lo mancille, porque a los libertinos y adúlteros Dios los juzgará. En una sociedad donde el hombre juega a ser Dios, con D minúscula, de sí mismo, donde el ser humano quiere dictar sus propias leyes, donde hoy ya dice qué es amor humano, qué es matrimonio, a qué tienen derecho los hijos si son adoptados, padres y madre, o dos papás o dos mamás, cuando el ser humano, a través de representantes de una comunidad o de un pueblo, dicen: yo dicto las normas. Es bueno recordar que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y que las leyes de Dios no son distintas ayer, ni hoy, ni para siempre. Son siempre las mismas, que nosotros no podemos cambiar la ley de Dios. Yo me impresiono cuando una madre le dice a su hija, animándola a que tenga un hijo, y ella está pensando en abortar, y dice: mamá, no me obligues a tener este hijo. Mis amigas han abortado y eso es muy normal. Y la madre le dice: pero la ley de Dios te pide respetar esa vida humana. Mamá, eso era en tu tiempo. No es en tu tiempo. Ayer, hoy y siempre. Cuando una madre exhorta a una hija: no te metas con un hombre casado, respete ese matrimonio. Mamá, mis amigas se meten con hombres casados. Además, yo tengo derecho a mi felicidad. Pero mira, la ley de Dios te dice que eso es adulterio. Mamá, eso era en tu tiempo. No es en tu tiempo. Mamá, eso ya no es de esta época. Sí es de esta época. El mandato de Dios y el de Jesús es ayer, hoy y siempre.
si hablamos de agua adulterada que no se puede beber, si hablamos de licor adulterado en diciembre que puede enceguecer los ojos, si lo tomamos, hablemos del amor adulterado, del amor en adulterio, del amor que no es legítimo y es ley de Dios. Eso no pasa de moda. Hablemos claramente de que la palabra de Dios tiene vigencia. Mire, esta es una mentira piadosa. No es mentira. No, eso era en tu época que no se podía decir mentira. No, es que la ley de Dios dice: no levantarás falsos testimonios ni mentiras. No, eso es en tu tiempo, eso ahora ha cambiado. Uno tiene que decir sus mentiras para ubicarse bien en la vida y para impresionar a los demás. No estás haciendo lo correcto. Oye, no robes, no cojas lo ajeno. No, eso era en tu tiempo, ahora ha cambiado. Mira cómo sigue la carta a los hebreos diciendo: vivan sin ansia de dinero, contentándose con lo que tengan, pues Dios mismo dijo: nunca te dejaré ni te abandonaré. Vivan sin ansia de dinero, contentándose con lo que tengan, pues Dios mismo dijo: nunca te dejaré ni te abandonaré. Amiga, amigo, ¿cuál es el Dios de esta tierra? ¿Qué mueve al hombre sino una perniciosa codicia, una obsesiva tendencia a conseguir y acumular y a envidiar y a emular y a competir y a rivalizar con los bienes que tienen mis más cercanos, bien sean familiares, bien sean vecinos o amigos? ¿Acaso no dice la palabra de Dios: no codiciarás los bienes ajenos? Ese mensaje es de ayer, de hoy y de siempre, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Sabes qué hay detrás de todo este tema de extorsiones, de vacunas, de secuestros, de estafas, de homicidios, de luchas territoriales por bandas delincuenciales y criminales? No hay nada distinto sino esa ansia desmedida de dinero y olvidar esa palabra de Dios: no desearás, no robarás ni desearás los bienes del prójimo. Nos dirá: eso era en otra época, hoy cada uno tiene que ir por lo suyo. Mande, que desde que haya plata, el dinero es el que habla. Mande, que desde que haya plata, el dinero es el que manda. Se le oye a algunas personas, no pocas, a la hora de hacer un trabajo sin preguntar si es ético, moral o por el contrario va contra nuestros principios. Dios nos habla hoy y al final de esta lectura de Hebreos podemos exclamar en una invitación del autor de esta carta: el Señor es mi auxilio, nada temo, ¿qué podrá hacerme el hombre? Tanto respeto humano por los hombres, que porque lo dijo un legislador ya es ley, que porque lo formuló un magistrado ya es sentencia, que eso es de obligatorio cumplimiento para 50 millones de colombianos, así vaya contra mis principios. ¿En qué momento ese parlamentario es Dios de mi vida? ¿En qué momento ese juez es Dios de mi vida? ¿En qué momento tiene que ir contra mis convicciones éticas? ¿Por qué nos han dicho que la ley de los hombres hay que endiosarla y que la ley de Dios hay que olvidarla? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Terminará la carta diciendo: acuérdense de sus dirigentes que les anunciaron la palabra de Dios. Fíjense en el desenlace de su vida e imiten su fe. Ciertamente, puede que aparezcamos como dóciles y hasta reconocidos por un periódico, por una revista semanal, por la radio, la de moda que se emite desde la ciudad capital de nuestro país, Bogotá. Pero si nosotros obedecemos lo políticamente correcto, lo que mandan los hombres, no agradaremos a Dios. Las leyes humanas pasan con sus veleidades, caprichos
e ideologías a veces absurdas. Yo en lo personal no entiendo cómo hoy se desestimula que un hombre y una mujer se casen, pero se estimula el matrimonio de dos hombres. Cómo hoy se desestimula que una pareja tengan hijos, pero se estimula que una pareja de dos hombres puedan adoptar hijos. Yo no entiendo cómo uno puede llevarse de calle la ley de Dios y decir tan olímpicamente: eso era en tu tiempo, eso ya pasó de moda. ¿Cómo olvidamos de fácil esta expresión final de Hebreos 13:8? Jesucristo y su mensaje es el mismo, es igual de válido ayer, hoy y siempre. Amén. Aleluya, 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 aleluya. ¿Y por qué permite Dios el sufrimiento de tantos niños? Y la niña irrumpió a llorar espontáneamente. El Papa dijo: has hecho la gran pregunta sobre el misterio humano y la has hecho desde el dolor con lágrimas. No tengo respuesta. Solo invito a quienes me siguen, millones de personas en televisión, en radio, en internet, y la gente que estaba allí presente les dirá: no tengamos miedo de llorar el dolor de otros. Hay que romper este círculo vicioso de la indiferencia. De hecho, el tema de la Cuaresma habla claramente de romper esa indiferencia, esa insensibilidad, esa inercia, esa indolencia del corazón humano. Palabras que se han puesto de moda: indiferencia, indolencia, inercia, incapacidad para sentir el dolor del otro. Eso significa un poco: acuérdense de los que están presos como si ustedes estuvieran, de los que son maltratados como si ustedes fueran maltratados. Pero en un tercer aspecto nos dice claramente el autor de la carta a los Hebreos que todos respeten el matrimonio, el lecho nupcial, que nadie lo mancille, porque a los libertinos y adúlteros Dios los juzgará. En una sociedad donde el hombre juega a ser Dios, con D minúscula, de sí mismo, donde el ser humano quiere dictar sus propias leyes, donde hoy ya dice qué es amor humano, qué es matrimonio, a qué tienen derecho los hijos si son adoptados, padres y madre, o dos papás o dos mamás, cuando el ser humano, a través de representantes de una comunidad o de un pueblo, dicen: yo dicto las normas. Es bueno recordar que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y que las leyes de Dios no son distintas ayer, ni hoy, ni para siempre. Son siempre las mismas, que nosotros no podemos cambiar, de sentirnos cercanos unos a otros. En una sociedad como la nuestra, donde el verbo amar parece haber pasado de moda, entrar en desuso, donde lo importante es producir, comprar y vender, acumular y solo disfrutar de manera egoísta, ayer, hoy y siempre es la palabra de Jesucristo, y podemos decir: vale la pena luchar por ese amor entre hermanos. La experiencia de la primera comunidad cristiana es esa. Jesús quiere, desea, pide, exhorta, ora al Padre Dios para que nosotros nos queramos en comunidades fraternas, en comunidades de hermanos. En una segunda exhortación de esta carta nos invita el autor de la misma: acuérdense de los que están presos como si ustedes estuvieran presos con ellos. Acuérdense de los que son maltratados como si ustedes estuvieran también maltratados en su carne.
En el fondo es reconocer que hay un dolor en el mundo, que no podemos ser tan indiferentes. Nos lo dijo con lágrimas esta niña en el encuentro con jóvenes en Manila, Filipinas, hace un par de semanas. El Papa Francisco: no podemos perder el miedo a llorar. No podemos de alguna manera silenciarnos y, encerrados en nuestra burbuja de bienestar egoísta, olvidar los dolores de tantas personas que tienen alma espiritual como nosotros, que tienen de alguna manera sentimientos como nosotros y que corrieron una suerte diferente de la de nosotros. Recordarán esta famosa expresión de la niña, y que luego sirvió para que el Papa dejara a un lado su discurso allá en Manila, Filipinas, y dijera simplemente: amiga, niña, no tengo respuesta para la pregunta que con lágrimas me has formulado a propósito de dónde está Dios, la ley de Dios. Yo me impresiono cuando una madre le dice a su hija, animándola a que tenga un hijo, y ella está pensando en abortar, y dice: mamá, no me obligues a tener este hijo. Mis amigas han abortado y eso es muy normal. Y la madre le dice: pero la ley de Dios te pide respetar esa vida humana. Mamá, eso era en tu tiempo. No es en tu tiempo. Ayer, hoy y siempre. Cuando una madre exhorta a una hija: no te metas con un hombre casado, respete ese matrimonio. Mamá, mis amigas se meten con hombres casados. Además, yo tengo derecho a mi felicidad, pero mira, la ley de Dios te dice que eso es adulterio. Mamá, eso era en tu tiempo. No es en tu tiempo. Mamá, eso ya no es de esta época. Sí es de esta época. El mandato de Dios y el de Jesús es ayer, hoy y siempre. Si hablamos de agua adulterada que no se puede beber, si hablamos de licor adulterado en diciembre que puede enceguecer los ojos, si lo tomamos, hablemos del amor adulterado, del amor en adulterio, del amor que no es legítimo y es ley de Dios. Eso no pasa de moda. Hablemos claramente de que la palabra de Dios tiene vigencia. Mire, esta es una mentira piadosa. No es mentira. No, eso era en tu época, que no se podía decir mentira. No, es que la ley de Dios dice: no levantarás falsos testimonios ni mentiras. No, eso es en tu tiempo, eso ahora ha cambiado. Uno tiene que decir sus mentiras para ubicarse bien en la vida y para impresionar a los demás. No estás haciendo lo correcto. Oye, no robes, no cojas lo ajeno. No, eso era en tu tiempo, ahora ha cambiado. Mira cómo sigue la carta a los hebreos diciendo: vivan sin ansia de dinero, contentándose con lo que tengan, pues Dios mismo dijo: nunca te dejaré ni te abandonaré. Vivan sin ansia de dinero, contentándose con lo que tengan, pues Dios mismo dijo: el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos felices escuchando por estos días en la primera lectura la carta a los hebreos, atribuida en principio al apóstol Pablo y luego, según los escrituristas, a un discípulo anónimo del apóstol Pablo. Su profundidad, su riqueza teológica, su contenido exhortativo, la manera literaria y preciosa como nos muestra los sentimientos de Cristo sacerdote, como nos muestra de una manera única cómo vivir la experiencia de Dios en el corazón, hace que esta carta de verdad sea digna de volver a ser leída y releída por nosotros. Vamos ya muy adelante en ella, capítulo 13, y hoy nos da una serie de fórmulas, o si se quiere, de exhortaciones cortas sobre diversos temas de la vida cristiana que adquieren un acento especial a la luz de la última perícopa o frase que fue el lema del jubileo del año 2000: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. A partir de sencillas afirmaciones, cada uno de nosotros piense
La palabra de Jesús es viva, es universal, es válida, es sabia, es veraz. Ayer, hace 2000 años, hoy, en el siglo XXI y siempre. Es válida y es verdadera esta afirmación con la que se inicia este capítulo 3 de la carta a los Hebreos. Conserven el amor fraterno y no olviden la hospitalidad. Por ella unos recibieron sin saberlo la visita de unos ángeles. Seamos nosotros hospitalarios y acogedores. Reconozcamos la fuerza del amor fraterno, de querernos como hermanos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan Bautista ha resucitado, y por eso los poderes actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo del medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba, quedaba desconcertado, y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: «Pídeme lo que quieras, que yo te lo doy». Y le juró: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella salió a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». La madre le contestó: «La cabeza de Juan el Bautista». Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: «Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan y se la entregó a la joven. La joven la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger